Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Bienvenidos a nuestro taller de capacitación ministerial de los que quieren dar la vida. Estamos en la temporada 12. Estamos estudiando Lucas. ¿Estamos en qué capítulo? 22. ¿Estamos en qué versículos? Capítulo 22. Versículo 54 hasta el 62. Alguien que nos lea en una versión actual. Dice así la palabra de Dios. Arrestaron a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro lo siguió a cierta distancia. Encendieron un fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. Pedro se sentó con ellos. Una sierva vio a Pedro sentado allí. Lo pudo ver por la luz del fuego, lo miró muy cerca y le dijo: este hombre también estaba con él, pero Pedro lo negó. Mujer, yo no lo conozco. Un poco más tarde alguien lo vio y Pedro le dijo: tú también eres de ellos. No, hombre, no lo soy. Pasó casi una hora y otro insistió: es verdad, este hombre estaba con él, es de Galilea. Pedro dijo: hombre, no sé de qué estás hablando. En ese momento, mientras Pedro todavía estaba hablando, cantó el gallo. Entonces el Señor se dio vuelta y miró a Pedro a la cara. Pedro recordó lo que el Señor le había dicho: antes de que el gallo cante esta noche me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió de allí y lloró amargamente. Muy bien, gracias, don William. Padre, te damos gracias por esta palabra que es la verdad. Ayúdanos a entenderla y a vivirla, Señor, y a poder enseñarla también correctamente. Jesús, que nosotros no nos salgamos de las Escrituras, que entendamos la razón por la cual tú nos dejaste este testamento, Señor, para que nosotros vivamos por él. Así que obra con las palabras sobre nuestro espíritu, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, por una razón extraña, tenemos a veces necesidad en entender el propósito de una porción. Yo pienso, ¿por qué? ¿Por qué nos causa tanta dificultad? Porque creo que si uno leyera otros libros en otras versiones de otras cosas, no sería tan difícil. Entonces, pienso que ante la palabra nosotros tenemos una posición un poco o muy particular. Posición particular significa que yo hago lo que quiera con esa palabra. ¿Cómo aprender a respetar la palabra? ¿Cómo aprender a buscar realmente el propósito para el cual fue escrito? ¿Cómo no dejar que sea nuestro sentimiento, sino lo que la palabra simplemente está hablando? Entonces, pues hemos buscado varios métodos. Tema, énfasis. Dentro del tema y el énfasis, entonces buscar el versículo clave, la palabra clave, verbo clave. Entonces, no sé si ya hicieron la tarea o no. Vamos a reunirnos en grupos de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ludo es 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pau es 5. 1, 2, 3, 4, 5 Beatriz y 1 Diana. Entonces los unos, por favor, acá con los 2, aquí pegados los 2 grupos, allá los 3 y los 4 y los 5 atrás donde está Sandra, allá. Pero, ¿listo? El texto está muy sencillo.
Entonces vamos a hacer el ejercicio de tema, énfasis, versículo clave, palabra clave, verbo clave. Bueno, ¿listo? Ya, suficiente. ¿Sí? ¿Listos? Grupo de Francis Fariña. Francis, por favor, coge el micrófono. Preséntame tu grupo, por favor, mientras la lechuza por aquí hace shhh. Tengo a Patricia, Carlos, Sandra, Lina, Paolas. Buena copia, Lina. Muy bien, copialina. Muy bien, Francis. Cuéntame, Francis, ¿cuál fue el tema que ustedes determinaron de ese equipo? El tema principal de esta porción es la negación de Pedro. Perdón un minutico, es que aquí ya hay muchos. Ahí hay demasiados. Siéntate acá. La negación de Pedro. Sí, Ok. La negación de Pedro. ¿Por qué escogieron eso como bueno, tema? evidentemente Pedro nos da testimonialmente de que él niega a Jesús, Sí. ¿no? Hay una negación evidente en el pasaje. La palabra clave es negar. ¿Quién es el personaje principal en esa porción? Pedro. Pedro. No hay nadie más. La vez pasada vimos que había el grupo de los y Judas, pero aquí solamente está Pedro, aunque hay otros personajes. Y la acción que Pedro comete. ¿Cuál sería la palabra clave? Negar. Negar. Palabra clave. Negar. O negación. Negación. Muy bien. ¿Cuál sería el versículo clave? Escogimos el 61. Versículo 61. ¿Por qué cogieron el 61, Francis? ¿Puedo llamar a alguien? Sí, como Sí, los sí, juegos. sí. Que alguien te pueda apoyar. Carlos. Buenos días. Nosotros escogimos el versículo 61 porque ese versículo está mostrando la verdad de la palabra y que la palabra de Dios siempre se cumple. Sí, ahí en ese versículo están todos los elementos. En primer lugar está Pedro, hay un antecedente, la palabra que el Señor le ha dicho que le iba a negar 3 veces. Antes de que el gallo cante me negarás 3 veces, Pedro se acordó. Sí, creo que también ese versículo es el versículo clave. ¿Cuál sería el verbo clave? Negar. Negar, muy bien, el mismo verbo clave, negar. ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es el énfasis de esa porción? El énfasis que encontramos es que la palabra es verdad y se cumple. O sea, es Que la como- palabra es verdad y se cumple. Y el del amor del hombre. ¿Alguien está en desacuerdo con lo que ellos han dicho? Énfasis. La palabra que le dijo, ¿qué le dijo? Se cumplió. Si nos regañan, nos regañan. Pastor, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el énfasis y el propósito? Digamos que es lo mismo. Estamos cambiando el término porque me he dado cuenta que decir el propósito del Espíritu Santo, algunos los bota hasta la estratosfera espiritual y entonces empiezan a bajar estrellas. Entonces es más fácil decir el énfasis, ¿sí? Siempre trataremos de pulir. Acuérdense que esto no está elaborado. Pris, por aquí. ¿En cuál? No, ahí, está bien, sí, está bien, ahí 6. Esto no está elaborado, entonces estamos construyendo conocimiento. Para poder construir el conocimiento hay palabras que yo todavía no logro precisar. Por ejemplo, la palabra
hoy me preguntó Vicky, ¿en qué consiste el tono? ¿Sí? Me dijo, ¿el tono es el mismo énfasis? Entonces le dije, no, el tono podríamos aquí decir como el género, pero es que tampoco es género, todavía no. Estamos hablando en qué forma está siendo entregado el mensaje. O sea, el mensaje es una narración, el mensaje es una enseñanza, el mensaje es una profecía, el mensaje es una revelación, el mensaje es una advertencia, el mensaje es una... ¿Sí? ¿Qué carácter? Sí, yo creo que el carácter sería el mejor nombre para eso. ¿Qué carácter tiene? Ojo, que es diferente, el carácter es diferente al género literario del que se está escribiendo, que es lo que está diciendo Beatriz, por el que en el caso de los géneros sería poesía, prosa, narrativa, parábola, ¿sí? Esos son géneros literarios. Epístola, esos son géneros literarios. Pero el carácter se está refiriendo, por ejemplo, si yo digo, hijo de madre, ¿qué carácter tiene eso? No, hijo de madre. ¿Sí? Yo miro a un perrito y le digo, hijo de madre. ¿Qué quiero decir? Es una expresión de ternura, de aprecio. Y yo digo, hijo de madre. Asombro. Y yo digo, hijo de madre. ¿Sí? Entienden que dentro de los textos encontramos ese carácter. Creo que la palabra carácter es la mejor. Carácter para eso. Esta porción, ¿qué carácter tiene? ¿Es una enseñanza? No. Una enseñanza es Padre Nuestro. Cuando oren, oren así. Padre Nuestro que está en el cielo. ¿Es una exhortación? No. Revelación. ¿Es una advertencia? No. ¿Es una, qué dijiste, Sandra? Revelación. ¿Es una revelación? No, no está revelando nada. Sí, claro que sí. ¿Quién dijo claro que sí? ¿Quién dijo claro que sí? ¿Quién dijo claro que sí? No les dé miedo, ¿por qué son tan tímidos? Tengo que volverme yo más lindo para que no... ¿Quién dijo claro que sí? ¿Quién dijo claro que sí? Bueno, Sandrita, ¿por qué dices tú que es una revelación? Que es una revelación? Porque está revelando el corazón del hombre. Porque también está... Cuando nosotros, sí, uno podría decir que está revelando el corazón del hombre. Cuando nosotros decimos revelación, lo que pasa es que también toca equiparar el lenguaje, ¿sí? Porque voy a decir, es una revelación porque Pedro se rebeló contra el Señor. Sí, entonces ya está diciendo con B larga y yo estoy diciendo con B corta. Eso puede ser, eso puede ocurrir en la comunicación. Cuando nosotros decimos revelación, es que la Escritura nos está enseñando algo que nosotros naturalmente no conoceríamos. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, que el verbo, Dios se hizo carne. Eso no hay manera de saberlo, sino solamente por la revelación de Dios. Yo y el Padre uno somos, eso es revelación, ¿sí? Entonces es algo que nosotros no podríamos comprender por medio del discernimiento, de la suspicacia, ¿sí? Yo creo que uno podía saber, no necesita ser muy suspicaz para saber que el corazón del hombre es malo y traicionero, no necesita solamente tenga un amigo y verá que eso ahí mismo ya lo sabe, o un familiar, ya ahí mismo uno lo sabe, ¿sí? Entonces no es una revelación. ¿Qué carácter tiene? ¿Es una profecía? No, porque se está cumpliendo. Simplemente es una narración. Está contando el suceso, ¿sí?
Armando, escuchemos a Armando, por favor. No tiene ningún carácter. Fíjese que aquí no está regañando a nadie, no está advirtiendo a nadie, no está exhortando a nadie, no, solamente está contando lo que pasó. Pastor, ¿y las profecías no se cumplen? Sí, pero la profecía sería antes de que se cumpla. Por ejemplo, si yo digo, yo podría decir, por ejemplo, cuando el Señor dice, todo Mateo capítulo 24, las señales antes del fin, eso es una profecía. Estamos viendo el cumplimiento, pero en ese momento es una profecía, ¿sí? O cuando Él dijo, he aquí el Hijo del Hombre va a ser entregado, eso era una profecía. Cuando se cumple ya no deja de ser profecía. Cuando se cumple ya es un hecho, sí. Entonces, bien, ese es el carácter, ¿sí? Simplemente es un relato. Pastora Rocío. Bueno, yo digo que es una advertencia porque en el 31 el Señor le está advirtiendo que lo va a negar 3 veces. No, ojo, no estamos hablando de la particularidad. Cuando un pasaje, muy bueno que ustedes digan, porque esto nos ayuda a aclarar. Adriana, intégrese al equipo de, donde hay menos personas acá, por favor, Adri. Una advertencia es en general. Por ejemplo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es una advertencia. ¿Sí? Es una cuestión general. Cuando hablamos de una exhortación en general. ¿Algo más? ¿Alguna duda sobre este pasaje? ¿Sobre el carácter? El carácter. Fíjense que ya hemos sacado el carácter, el tema, el énfasis, elementos diferentes. ¿Qué dice Ludovico? ¿O qué dice Beatriz? Bueno, pues siendo una narración, pero sí tiene un énfasis, o sea, sí tiene algo... Claro, aquí hay énfasis. Sí. Y también tiene un tema. Pero no y puede también ser tiene un versículo clave. Dime. Está perdonado, entonces no hay problema. Yo estoy libre. Pero el asunto es que siendo una narración, sí, hay una narrativa ahí, pero sí presenta algo. Bueno, cuéntanos qué ves. Como la misma confrontación de su realidad, de la palabra que le dijo el Señor Jesús, me vas a negar, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Entonces, ¿cómo lo llamarías? Y se sucedió. Entonces, porque por ejemplo, hay textos, la mayoría de textos son una narrativa, pero una narrativa sola no puede existir, porque la narrativa me trae algo. Entonces, es la narrativa, pero me está diciendo algo, o sea, en esa narrativa me cuenta algo. Entonces, no puede ser solamente el carácter una narrativa. Por ejemplo, una narrativa. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, nació un hidalgo. ¿Qué énfasis tiene eso? Ninguno. Es una narrativa de contexto. No tiene ningún énfasis. ¿Sí? No tiene, solamente está contextualizando. ¿Ok? Sí, nosotros podemos inclusive colocar, mire, si quisiéramos avanzar más, podríamos aquí colocar algo que se llamara ambiente psicológico. Y podríamos nosotros tomar elementos de lo que se está moviendo sentimentalmente en ese momento. ¿Sí? Quedaría el estudio, mejor dicho, cada vez profundizamos más. Gracias por el aporte. Pero un momento que no soltemos a Beatriz. Entonces, cuéntanos tú, ¿qué es lo que tú ves en esa narrativa? ¿Qué carácter le ves? Yo le veo la enseñanza. Es una enseñanza, o sea, Pedro al ser confrontado con su propia realidad, está aprendiendo, está aprendiendo algo, una verdad elevada. O sea, decir, él lo dijo, él lo dijo y fue como él lo dijo. Es también una decepción, porque él está diciendo, le embarré. Porque es también una afirmación, porque usted dice, se lo dije. Es también una diatriba, porque la gente dice, usted estaba y él no estaba. Es también sí, yo sé que tiene muchos matices, pero realmente toda la Biblia fue escrita para enseñarnos, obviamente. Toda la Biblia es una enseñanza. Pero fíjense que esa enseñanza tiene un énfasis. Hay una enseñanza que es una advertencia, hay una enseñanza que es una exhortación, hay una enseñanza que es
Entonces, si yo me pierdo de entrada, yo ya pongo un énfasis que no es, pues me puede ayudar a desviar. Sí, puede ser que el que se ha equivocado soy yo, es verdad, ¿sí? Pero yo no veo que esté enfatizando en el aspecto psicológico, sino que simplemente está contando lo que pasó, ¿sí? ¿Qué dice Lud? Pues a mí no se me hubiera ocurrido jamás lo de la narración. Entonces, pues como estaba buscando una palabra, la primera cuando yo leí el texto fue reflexión. O sea, hay una reflexión que está... Narración reflexiva. Perfecto, me gusta, sí. ¿Qué dice don Willy? Mire, por lógica yo deduzco lo siguiente como moraleja, así rapidito. Si Pedro, que era discípulo del Señor, andaba con él, era de la banda del parche, digámoslo, santos, ¿no? Eran los apóstoles, lo negó, imagínese el que andaba con él, imagínense nosotros, tanto las personas que no están en los caminos o los que están buscando, los que no están, negamos a Jesús, no diciendo que no exista, porque usted le pregunta a cualquier persona que no haya y no tenga fe, dice que Dios existe, sino tácitamente nosotros lo negamos, que no lo conocemos, no lo vemos, aún no creemos en su palabra. Bien, don Willy. Ese sería un poco como la parte conclusiva del estudio. Don Willy se nos está adelantando, ¿sí? Pero nosotros no podemos llegar al final si no arrancamos más o menos bien, ¿sí? Es una narración de carácter reflexivo, creo que hemos logrado ahí precisar mejor, porque sí lo hace pensar inmediatamente en uno, ¿no? Entonces, pero ojo, al principio originalmente, como está escrito para las personas que está escrita en el momento, pues no, eso no lo hizo el Señor para que Pedro reflexionara, ¿sí? Puede ser que si Jesús quiere hacer pensar a Pedro, más bien le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Yo te iba a robar agua. No me das de tu vaso. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dices tú que soy yo? Entonces ahí la cosa ya cambia. Pero ¿por qué tienes que tomar tú primero? Déjame tomar a mí. Gracias, Adriana. Coronavirus, muy bien. Bueno, entonces que además es agua de papayuela, entonces buenísimo. Entonces, fíjense que uno tiene que, no, hemos de tratar de no complicarnos la cabeza, sino ir a lo sencillo. Si evidentemente el texto lo está mostrando, evidentemente lo diremos. Si el texto tiene unos retorcijones, podemos hablar de los retorcijones, pero después, ¿sí? Básicamente es una narración. El Lucas está contando qué pasó. Y de eso que pasó, ya nosotros sacaremos nuestra moraleja, nuestra reflexión. Pero me parece que sí, que puede tener ese término. El carácter es una narración reflexiva porque buscará que el lector piense en sí mismo. El tema, la negación de Pedro. No hay otro. No, el tema es que la traición le embarra el corazón. No se complique tanto. El tema es que Pedro está delante. Creo que el énfasis está en el versículo 61, cuando dice que él se acordó lo que el Señor le había dicho, ¿sí? De modo que eso es una porción que nos remite al pasado. ¿Qué quieres decir, Priscila? Gracias. No, pues solamente aportar una cosa que por lo menos a mí me deja como más clara, que cuando hablamos de género y cuando hablamos antes le decíamos tono, entonces era como más fácil, porque género, o sea, todo el mundo cuando dijiste pastor narración se quedó como, ¿cómo? ¿Cómo así? Porque es como el género literario. Entonces, si uno pensara en el género literario, entonces, bueno, narración, cuento, poesía, fantasía, ciencia ficción, novela, drama, todo eso, ¿verdad? Pero el tono es como
encierra como el propósito, la intención, otras cualidades. Entonces creo que es como útil diferenciar esas dos, porque si no uno se vuelve un arroz con mango. Sí, por eso dejamos carácter. Carácter y género, narrativa, o poema, poesía, o bueno, otros géneros. Y carácter, una narración reflexiva. ¿Sí? O sea que el género siempre, cuando usted pregunte género, siempre vamos a entender que es como géneros literarios. Literario. Okay. Sí, ¿qué género literario está? A mí no se me hace tan útil especificar eso, porque más o menos uno conoce que según el género, pues hay unas propiedades del género. Pero bueno, si nosotros queremos ser más puristas, yo imagino haciendo como una ficha bibliográfica de cada porción de la escritura, y uno podría sacar líneas de verdad muy finas de eso. Pero bueno, el énfasis está en el versículo 61, y creo que el énfasis es que se acordó de la palabra que le había dicho el Señor. Entonces la palabra clave sería negar, o podría ser acordar. Ahí ya tengo yo no sé cuál es. El verbo, pues negar, pero también puede ser acordar. Y listo, y la palabra clave creo que es negar, también puede ser acordar. Tengo dos palabras claves. Muy bien. Entonces ya tenemos la gran línea de esa porción, ¿sí? Si nosotros hiciéramos un mentefacto o ¿cómo se llama eso? Un mapa conceptual. Hay gente que le encanta estudiar por mapas conceptuales. Uno colocaría en el centro la negación de Pedro. Y empezaría a botar líneas, ¿sí? De acuerdo a los versículos. Miremos en el versículo 54, el grupo 4. El grupo 4, ¿qué piensan que se está marcando en ese versículo? No sé por qué siento que el grupo 4 es el grupo más atomizado, no los veo tan juntos. ¿Qué ibas a decir? Micrófono para... ¿Quién va a dirigir el grupo 4? ¿Elber? Elber, preséntame a tu grupo, por favor. Claro que sí. Buenas. Rocío. Sí. María. Wilson. ¿Tú tienes segundo nombre, María del Rosario? ¿Te gusta que te digas más María del Rosario o solo María? ¿Sí? María del Rosario. Bueno, sigue Willy. Sigue Wilson, Álvaro, Armando, Marlene y Helber. Helber. Sí. Bien, Helber. Del versículo 54, ahí rápidamente gana un consenso. ¿Cuál creen que es el énfasis particular de ese versículo? Voy a empezar aquí a colocar versículo por versículo. Pues ahí hay dos. ¿Cuál dice? Pues ahí yo veo, digamos que... ¿Hiciste consenso? Sí. ¿Hiciste consenso? ¿Ya están todos de acuerdo? Sí. Ok, sí. dale. Entonces nosotros observamos... Nosotros ahí observamos que cuando arrestan a Jesús, sí, Pedro se va detrás de él muy lejos. O sea, se va detrás de él. Igualmente sigue con él. Ok, bien.
Ese es el énfasis del versículo. Le seguía de lejos. ¿Sí? Elber, psicológicamente, como nos dijo aquí don Ludo, ¿qué marca esa frase? ¿Cuál es la palabra clave entonces? ¿Cuál es la palabra central de ese versículo? Seguía. Seguía. Seguir, sí, seguir. ¿Cuál es la palabra clave para este grupo? Lejos. ¿Cuál es la palabra clave para este grupo? Lejos. ¿Cuál es la palabra clave para este grupo? Lejos. ¿Cuál es la palabra clave para este grupo? Lejos. Sí. Es que mire, la palabra clave no es la más evidente. La palabra clave es alrededor de la cual se está desarrollando todo un drama. Voy a decir psicológico, pero no sé si está bien dicho. Después me van a regañar que la psicología no es de Dios. Claro que es de Dios. La mejor antropología, la mejor psicología, la mejor sociología es la que está en la Biblia, porque es donde se revela realmente el hombre. ¿Sí? Si nosotros como psicología, no sé cuál es la definición de psicología, yo quedo aquí un bruto porque hablo de lo que no sé y después Adriana no me quiere dar agua con submarinos. Pero, ¿qué es la psicología? Es lo que está moviendo al hombre en el consciente y en el inconsciente. ¿Sí? Entonces, bueno, que la palabra clave no es seguir. Fíjense que el evangelista nos da los datos. ¿Sí? Prendieron a Jesús. En ese versículo nos está diciendo cosas claves. Por ejemplo, y prendiéndole, ha ocurrido todo el drama del enfrentamiento, de la cortada de la oreja, de Judas, que es un malvado, bueno, y prendiéndole, o sea, lo agarraron, se lo llevaron. No se lo llevaron a cualquier lugar. Se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Esto es un drama, ustedes no pueden imaginarse, ¿sí? O sea, ¿quién lo mandó entonces? El sumo sacerdote lo mandó. El sumo sacerdote tenía la autoridad, ellos tenían autoridad. En Roma había una particularidad. En primer lugar, el sumo sacerdote era la autoridad para el pueblo de Israel. Él podía apresar gente. No podían matar. Porque por encima del sumo sacerdote, Roma había nombrado un rey, que era Herodes. Y Herodes tenía una guardia personal, la guardia del rey. El oficial, por ejemplo, romano, que pide que sea sanado su siervo, él no es romano. Lo hicimos en el curso del jueves. Él no es un soldado romano, él es un guardia del rey. Pero paralelamente o por encima del rey Herodes estaba Poncio Pilato, que era el gobernador romano que había puesto el imperio. Esto es un sistema de gobierno complicadísimo. Y él sí tenía guardias romanos a su cargo. Entonces imagínense, los únicos que tenían derecho a mandar a matar, o sea, a proferir juicio de muerte, eran los oficiales romanos. El resto no podía. Entonces, por eso todo este drama, esto es una prueba de que el evangelio es realmente verdad. Si no fuera verdad, esos elementos sutiles no se darían. Una persona que conozca la historia de la época de Jerusalén en Jesús sabe que esto está ocurriendo así, porque esto ocurría además en todo el imperio romano. ¿Qué dice Ludo? Con micrófono. ¿El rey Herodes podía dar orden de muerte? Creo que no. Yo digo imprecisiones, yo creo que no. Por eso cuando lo mandan a juzgar, dicen, él ya dijo que lo juzgara el emperador, que vaya hasta Roma. Imagínense, él no tiene la potestad porque él prefirió. Lo que pasa es que había un problema. Los ciudadanos romanos estaban por encima de cualquier rey del imperio. Ese era mejor dicho, el plus. En Roma no había rey. En Roma no había rey. En Roma había un senado constituido por hombres libres. Y de lo que se ufanaban los romanos se decía,
los ciudadanos romanos gobiernan sobre los reyes del mundo. Eso era impresionante. ¿En qué sistema se había visto eso? ¿Sí? Y Herodes, pues Herodes, para conseguir el puesto de rey de esa región, tiene que ir al Senado romano y lamer el piso con la lengua. Bueno, sí, te vamos a dar. ¿Se acuerdan cuando dicen la parábola de que un hombre se fue a recibir un reino? Mire, esos detalles mínimos son los que muestran que los evangelios son verdad. Se fue a recibir el reino y mientras tanto los ciudadanos, los iguales a él, mandaron una comisión adelante para hablar mal de él para que no le dieran el reino. ¿Se acuerdan que así es exactamente el sistema de gobierno que está ocurriendo? Bueno, aquí Jesús ha sido prendido, le llevan a la casa del sumo sacerdote. ¿Y Pedro qué? Le seguía de lejos. Muy bien, grupo 2, no hemos soltado el grupo 2. Elber. Ay, bueno, el de Elber, puristas. Elber. El grupo 4, no, está bien, Marlencita. El grupo 4, Elber. ¿Qué te muestra esta frase? Elber, ustedes no, ustedes quédense callados, tranquilos. Elber, ¿qué te muestra esta frase cuando dice que Pedro le seguía de lejos? O sea, ¿qué me muestra a mí? Sí. O a nosotros. A todos. Bueno, consenso ahí, rápido. ¿Qué le muestra a todos? Hablen ahí entre todos. Aquí pueden hablar también. ¿Qué le muestra a todos? Aquí también. ¿Qué le muestra a todos? ¿Qué le muestra a todos? Y los de internet, ¿qué le muestra? ¿Qué muestra esa frase? Listos. Bueno, Elber, ¿qué concluyeron? Listo, Diego. Es similar a, digamos... La lechuza hace... Gracias, Elber. Bueno, nosotros concluimos que es similar a, digamos, como a nuestra vida personal. Antes de nosotros conocer quién es el Señor, nosotros vamos muy de lejos, no profundizamos. ¿Sí? Ok, un minuto, perdón, Elber. Antes de hacer la aplicación a nosotros, antes de eso, nosotros solamente miramos el texto y dejamos que el texto hable lo que el texto está diciendo. Después haremos una aplicación. Fíjese que don Willy también dijo de una no, y entonces nosotros sí. No. Eso va al final, eso es conclusivo. Primero nosotros miramos. ¿Qué quiere decir Lucas en cuanto al aspecto psicológico de que Pedro le seguía de lejos? ¿Qué entienden ustedes? Por miedo. Ok, una cosa que relata es que Pedro tenía miedo. Hay una particularidad, ¿no? Pedro fue el que cortó la oreja de él. Cogió la espada y la cortó. No, Pedro cortó la oreja de Malco. Pedro cortó la oreja de Malco. Bueno, ¿algo más, Elber? Muy bien. El grupo 3. ¿Qué les muestra a ustedes esa frase? Preséntame a tu grupo, mi querido instructor fisiculturista, campeón nacional del tercer ranking, cinturón de oro en medallería, de pesas medias. Mentiras, bueno. Preséntame a tu grupo, por favor. Bueno, aquí tengo al pastor Clímaco, a Teresa, a María Teresa, Ana Cristina y Jacqueline. ¿Tú eres Diana Cristina? ¿Pero tú sabes Ana. Ah, perdón, Diana. Cris, bueno, muy bien. Y el famosísimo Aarón. Aarón,
¿Qué ven ustedes ahí? Que Pedro quería seguir a Jesús, pero no quería arriesgarse. Pedro quería seguir a Jesús, pero no quería arriesgarse. No quería arriesgarse. ¿Usted se da cuenta que está ahí con el corazón dividido? Pedro quiere seguir. Quiere ver qué va a pasar con su maestro. Pero, sin arriesgarse. O sea, él no se quiere comprometer. Pero sí, hay algo que, yo sé, imagínense, ha estado 3 años con Jesús. Ha sido el discípulo que ha estado cerca, que siempre le ha manifestado, te amo. Él ha estado mire, cuando llegó el momento sacó la espada y cortó la oreja. Es el hombre impulsivo, es el hombre que caminó sobre las aguas, es el hombre que lo vio en la transformación del monte cuando tuvo ya la revelación. Él fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él fue el que dejó todo, la barca, los atavíos de pescar, aunque tenía mujer. Él vio que su suegra fue sanada. Pedro vio que resucitó la niña Tabita. Pedro, él le ha dicho, tú vas a ser una columna de la iglesia, tú vas a fortalecer a tus hermanos, Pedro. Diles que le estoy dejando una labor. Pero Pedro, ¿qué pasó la porción pasada? No entiende. Ellos no están entendiendo qué está pasando. Y aunque todos salieron corriendo, de alguna manera, no nos dice que otro lo haya hecho, después aparecerá por allí Juan. Aunque todos salieron corriendo en desbandada, Pedro no corrió tan lejos. Todos corrieron. Bueno, él no corrió tan lejos. ¿Bueno o malo? ¿Sí? No es bueno ni malo, así somos. Y Pedro se quedó viendo de lejos. ¿Qué ibas a decir, Marce? Micrófono para Marce. Entiende que estamos haciendo toda la ambientación del momento para poder vivirla, para poder enseñarla, para poder que nos enseñe a nosotros. Marce. Estaba pensando también que otro elemento desde el punto de vista psicológico también podría ser que no lo relacionen con él. O sea, vos cuando te haces lejos de alguien es porque quieres evitar que te relacionen con esa persona, ¿sí? Sí. Cuando en la calle o... Sí. Sí, no quieren que lo relacionen. Además porque ya está preso Jesús, ¿no? Pues de pronto en la buena todo el mundo ahí, sí, yo me imagino cuando en la entrada triunfal estás, ¿quién va a ocupar el primer lugar? Y sí, y cuidado, no se le acerque mucho al Señor, hágame el favor, háganle paso. Pero aquí ya él, no quiero que me relacione, ¿sí? Ojo, hay una multitud. Hay una multitud. Y él se está camuflando ahí dentro de la multitud. ¿Alguien quiere añadir algo más? Patricia. Micrófono para Patricia, por favor. El análisis que estaban haciendo, ¿se puede sacar de ese versículo que estábamos leyendo? ¿El análisis que hace Marcela? La frase. Le seguía de lejos. ¿Qué quiere decir el evangelista? Porque fíjense, podría decir solamente, y Pedro le seguía. O en la porción pasada vimos, venía una turba, ¿y qué? Venía una turba y Judas venía al frente. ¿Qué quiere decir eso? Esos detalles son los que nos están marcando el ambiente. Eso es lo que nosotros estamos aprendiendo a ver en el escrito, la fuerza que tienen las palabras,
¿Qué es lo que está conllevando esa palabra? ¿Qué es lo que está arrastrando esa palabra? ¿No? Nosotros leemos, pero pasamos por encima y desafortunadamente pasamos por encima de las palabras claves. Aquí en todo el versículo, ese versículo 54, prendiéndole, le llevaron, eso es una cuestión de ambientación, le condujeron. Bueno, ya cuando dice a la casa del sumo sacerdote, ahí ya está marcando un énfasis. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Por qué sabemos que es la frase clave? Porque toda la narración de esta porción está hablando de Pedro. Pero nos da una clave, que Pedro le seguía ¿qué? De lejos. ¿Sí? Entonces ya uno comienza, si uno hace énfasis en eso, ya la persona comienza a pensar. Una reflexión personal que usted haría ahí. Pastora Jacqueline. Una reflexión personal que uno haría al leer esa frase. Estaba yo mirando ese seguir de lejos de Pedro y una reflexión personal es el miedo a perder la vida. El miedo a perder la vida por causa de Jesús. El miedo a perder la vida por causa de Jesús. Bueno, ¿esa es la reflexión que tú haces con cuanto a tu vida? No, ya. Bueno, ya. Estaba mirando a Pedro, pero ya. Otra parte clave es aprender a preguntar y, si usted está dirigiendo un grupo, sobre todo a escuchar. Porque usted de lo que la gente diga, usted va a tomar. Sí, una vez estuvimos en un grupo de Iván, no sé si se acuerdan de Iván. Iván era muy bueno haciendo preguntas, pero ni siquiera las reflexionaba. Entonces él disparaba las preguntas. ¿Cómo se llamaba el que estaba siguiendo? ¿En dónde se escondió? ¿Cuánto? Y la persona respondía y él ni siquiera se tomaba el trabajo, porque entonces esto es un diálogo. Si usted solamente hace preguntas, el grupo no tiene sentido. Sino que la persona responde y en eso que responde usted empieza a alimentar a todo el grupo y hace una reflexión. Entonces por eso nosotros tenemos que poner cuidado a las preguntas y mucho más a las respuestas, sobre todo si es de una persona nueva. Y si la persona es nueva, jamás la descalificaré, jamás. Si ya es una persona medio cabrilla, rebelde, pues bueno, yo puedo, y eso que no debe hacerlo, siempre debe ser candy, amable, smart, bonito, lindo, ¿sí? Pero si es una persona nueva, con algodones la trataremos, ¿sí? Diremos que cómo manejamos para que la persona se sienta cómoda, ¿sí? Bueno, respuesta. En cuanto a mi vida personal, si yo sigo a Jesús de lejos, Él no está en mí. Realmente no he entendido lo que significa Jesús para mí. Y seguir a Jesús de lejos. Bueno, eso es una predicación que me estás haciendo. No. Pero estoy lo que yo personal. solicité es, ¿qué reflexión produce en ti eso? La reflexión normal debería ser, ¿estoy siguiendo a Jesús de lejos? ¿Por qué? Porque aquí está hablando de... ¿Qué palabra de qué está hablando aquí? ¿De qué? Si una persona sigue a otra de lejos, ¿qué es lo que no quiere? Comprometerse. ¿Sí? Está hablando de compromiso. Compromiso. No quiere comprometerse. O no quiere arriesgarse. ¿Sí? No, yo no quiero arriesgarme. No quiero perder mi comodidad. Pues que sí, que otros protesten, porque la cosa está fea, pero otros. Sí, hay un poema de Bertolt Brecht, que si no estoy mal, lo dijo cuando ocurrió todo el fascismo en Alemania. Ustedes tienen que saber, ¿no? A Hitler lo nombraron popularmente por voto y ganó por mayoría en Alemania, sabiendo la gente ya el tipo que era. Que él iba en contra de los comunistas, que iba en contra de los judíos, que iba en contra de los homosexuales, que iba en contra de los gitanos, que iba en contra de todo el mundo.
Y aquí vamos a hacer la pureza área, entonces empezaron a... Y sin embargo la gente dijo, ay sí, necesitamos estar más cómodos, que maten al que sea. O sea, toda Alemania fue cómplice del genocidio que ocurrió, ojo, y no solamente fue con judíos, mataron a otros grupos étnicos. Y entonces el poema de Bertolt Brecht dice, no me acuerdo cómo dice, vinieron por los comunistas y a mí no me importó porque no eran comunistas, vinieron por los profesores y a mí no me importó porque yo era profesor, vinieron por los judíos y a mí no me importó porque yo era judío. Cuando vinieron por mí ya era tarde. Entonces nosotros, sí, compromiso, arriesgarme, mi comodidad, mi conveniencia. ¿Qué es lo que no me toque a mí? O sea, ¿cuánto? Pero sin comprometerme, sin pagar un precio. Como la gallina y el puerquito que hicieron un negocio. Entonces le dijo la gallina al puerquito, bueno, vamos a montar un negocio, ¿sí? De huevos con jamón. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? ¿Quién está poniendo aquí los huevos? Bueno, eso es lo que dice ese versículo, eso es lo que dice ese versículo 54. Fíjese todo lo que dice el versículo para ambientarnos en cuanto a la negación de Pedro. Ojo, sí lo seguía. No dice que los otros lo estuvieran siguiendo, los otros discípulos, eran 12, eran 70, eran miriadas. Pedro lo está siguiendo, pero aunque lo está siguiendo de lejos. Bien, versículo 55, grupo 3. No, bueno, sí, el de Aarón, por favor. Versículo 55. Consenso entre todos los grupos. A ver, ahí pueden hablar ya, pueden hablar. ¿Cuál es la frase clave, la palabra clave, el énfasis de ese versículo? Sí, él se sentó también con él. Muy bien. Bueno. Aarón, ¿qué parte ustedes destacan del versículo 55? Bueno, aquí hicieron un consenso contra mí. Bien. Bueno, ellos dicen que a Pedro le pasó justamente lo que está pasando conmigo en este momento. Que ellos pensaban que yo soy costeño y soy de Venezuela. Y que justamente con Pedro pasaba eso, que él se mezcló entre la gente para pasar desapercibido. Entonces, no me hagas todavía el análisis psicológico. ¿Cuál es lo que se enfatiza? ¿Cuál es la palabra que se enfatiza? Se sentó entre ellos. Se sentó entre ellos. Muy bien. Muy bien. Se dan cuenta que aunque todo el ambiente tiene una cosa clave, cada versículo nos está aportando algo clave para que nosotros nos demos cuenta. Aquí la clave es se sentó, verde, estoy utilizando mnemotecnia aquí, colores pedagógicos. Se sentó entre ellos. Se sentó entre ellos. ¿Y cuál sería la palabra clave? ¿Cuál sería la palabra clave? Aquí era de lejos, ¿no? Y aquí, entre ellos. Muy bien, Aarón. Muy bien. Pregunta, ¿qué nos quiere decir el evangelista al contarnos que Pedro se sentó entre ellos? Que quería pasar desapercibido. Ok, bueno, quería pasar desapercibido. Que no lo identificaran con Jesús. Pastor Clímaco, ¿qué más? ¿Qué más nos quiere decir esa frase? No, estamos con ellos, Willy, tú tranquilo. Que Pedro no quería tampoco desentenderse de lo que estaba pasando con Jesús y quería escuchar lo que decían los demás y estar ahí calentándose. Bueno, quiere, cuéntame un poco, bueno, entonces sí, ok, quiere
en todo caso, quiere saber qué pasa. ¿Sí? Él estaba de lejos, él estaba mirando de lejos. ¿Qué pasó con la gente? En primer lugar, ¿quién era esa gente que estaba en el patio del sacerdote? Dice el versículo que eran los que estaban, dice, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Quiénes son ellos que se sentaron alrededor? Es noche, ¿no? Es noche tarde. Sí, ya era la madrugada, pero... ¿Quiénes eran ellos? Pues estaban, dice que entre ellos habían una criada. Muy bien, Alicia. La turba que venía. ¿Sí? En todo caso, me imagino que se escuchó un ruido cuando ya llegaron a la ciudad, entraron por la ciudad, y como es una turba con palas, ¡ey! Usted sabe cómo es la turba cuando está en turba, ¿no? Ahí se gritan. ¡Ah! Pero cuando están solos, ¿qué? Yo no fui. Pero, ¡ay! La turba así, ¡ay! Tiran piedra, pero, no, yo no. ¿Sí? Ese ruido seguramente produjo que gente también se asomara, saliera de sus casas, pues normalmente ahí no había nada que hacer, entonces eran chismosos, como en un pueblo chiquillo, y entonces se fueron a ver qué está pasando. ¿Sí? Pero es de noche, está haciendo frío, como quieren saber qué va a pasar, prenden fuego y todo el mundo está. Yo no sé si ustedes, bueno, es que yo estaba chiquito, ustedes ni habían nacido, cuando fue el golpe contra Anastasio Somoza en Nicaragua. ¿Sí? Yo me acuerdo que por la radio empezaron a emitir y todo el mundo era pendiente y pasamos la noche en vela a ver qué iba a pasar en Nicaragua con el golpe de Estado. ¿Sí? La gente, bueno, que pongan las noticias a ver qué pasó. Ellos prenden un fuego. ¿Y qué hace Pedro? Que estaba mirando de lejos. Se mete ahí. Varias cosas por las cuales se mete. Podían ser. Uno, tiene frío. ¿Qué más? Quería pasar desapercibido. ¿Sí? Ay, mírese que está de lejos, entonces él ahí se camufla, ¿no? Saber qué va a pasar. Él también quiere escuchar qué está pasando. ¿Qué más? ¿Qué más puede estar pasando ahí en Pedro? ¿Qué más quiere? Pedro quiere ser testigo de lo que sucede. Ser testigo, saber qué pasa, ser testigo, ¿qué más? Dijo Adriana, hacerse pasar por uno de ellos. ¿Sí? Hacerse pasar por uno de ellos. Por eso él no dice el evangelista, Pedro se arrimó. No dice así. Fíjense la fuerza de las palabras de la narración, que tiene una intención. ¿Qué dice? Dice, se sentó ¿cómo? Se sentó con ellos. Él empezó a ser parte de la turba que había apresado a Jesús. ¿Entienden psicológicamente qué está pasando ahí? ¿Sí? Uno ve una marcha, ¿esa marcha de qué es? ¡Ay, malditos comunistas! Yo me voy lejos. Que de pronto me pegan una pedrada. Oiga, yo estoy de acuerdo con lo que ellos están diciendo. Y uno se mete ahí, ¡ah, sí, el pueblo unido! Ah, ni siquiera pertenece a ellos porque no organizó la marcha. Pero siente, ¿sí? En todo caso, cuando él se mete en medio de ellos, ¿qué está pasando con Pedro? ¿Qué está pasando en el corazón de Pedro? Él estaba siguiendo de lejos a la multitud. Pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora es parte de quién? De ellos. ¿Sí? Porque él se pudo haber quedado de lejos mirando, escondido, dentro de un palo. ¿Sí? Ni contigo ni sin ti. ¿Qué dice Teresa? Ojo, estamos especulando, pero no estamos especulando libremente. Estamos especulando con base en el texto.
Eso es una cosa que tenemos que tener cuidado. ¿Qué dice Tere? Yo pienso que él tenía temor de que lo identificaran como seguidor de Jesús y temió por su vida. O sea, si hay una turba y todo el mundo está contra alguien, uno tendría la valentía para decirse sí, o por qué él no iba ahí al pie de Jesús. Claro, pero ¿por qué no se escondió lejos? Porque él quería ser testigo de lo que iba a pasar con Jesús, pero no se atrevía a decir, sí, yo estoy con él. ¿Ustedes vieron Corazón Valiente? No. Corazón Valiente están matando a William Wallace. ¿Y dónde están los amigos? Dentro de la turba. ¿Sí? Ellos están ahí. ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y William, diga piedad, hermano, diga piedad. ¿Sí? Pero William no se quiebra. ¡Libertad! Y el mismo verdugo como que, mátenlo. ¿Sí? Pero lo que está pasando por el corazón, por el intestino de los amigos que están ahí, ¿sí? Imagínese usted está al lado de un man que le está tirando tomates a William Wallace y no lo puede defender, que lo defienda ya, ¿sí? ¿Y esta gente de qué está hablando? ¿De qué están hablando ellos que están ahí reunidos alrededor del fuego? Pues de Jesús, porque es el que han apresado. ¿Y qué están diciendo ellos? ¿Es bueno o es malo? Y donde Pedro diga que es bueno, que él lo vio, que él es testigo, inmediatamente, ¿viste qué? Entonces, no, sí, ustedes no vieron que podían decir mal de él. ¿Qué podían decir mal de él? Sí, yo escuché que dijo que destruyan el templo. Pendejo, eso no es ningún argumento para matar al justo. ¿Sí? No importa, ¿de qué nos agarramos? ¿Con qué lo escarnecemos? ¿De qué inventamos para matar a este bueno? Es que matar a un malo facilito. Mire cómo es la gente, a los malos sí los defienden hasta con la piel, ¿no? Con lágrimas en los ojos. No se metan en el malo porque el malo... Sí, pero ¿y el bueno? Ah, no, el bueno que lo maten, eso no hay que importa. Para eso son los mártires. ¿Sí? Entonces, sí, ¿cómo levantan? Y esta gente diciendo, además, pues como no tienen argumentos, ¿qué tienen que hacer? Inventar chismes. ¿Y qué debería de hacer Pedro? Defenderlo. No fregue, hermano, yo estuve con él. Yo estuve con él, no mienta. Yo estuve con él, no mienta, hermano. Y entonces, ¿por qué viene hasta ahora a decir eso? Usted, a ver, si usted es testigo, ¿por qué? Venga a ver. No, pero ¿no ve que el corazón del hombre? Entonces él ahí, yo me imagino que hasta cabeceando que sí, ¿no? Uy, sí. Pero es que él se metió, eso es lo que está marcando esa frase, ¿entiende? Se sentó entre, no con, esa es la palabra clave, no es con ellos, sino entre ellos. ¿Y qué están hablando ellos? ¿Qué es lo que están diciendo? Porque no ve que ellos son la turba, además, usted sabe, ¿no? Cuando uno es malo, en lugar de reconocer su maldad, lo que tiene es que validar su maldad, entonces uno empieza a inventar más para poder validar. Y él ahí, sí, claro, tiene el corazón dividido. Pero está haciendo, ahora él está siendo parte de ¿quién? De ellos. Bueno, bien. Habiendo encendido un fuego en medio del patio, eso también pues está mostrando, ambientando la cosa, qué pasó, por qué se reunieron, se sentaron alrededor. Sí, mire estos malvados, no solamente lo apresaron, morbosamente quieren ver qué es lo que va a pasar con Jesús. Tanto que no les importa ni siquiera pasar la noche en vela ahí, ¿sí? Fíjese la diferencia con los discípulos. Los discípulos no pudieron pasar la noche en vela, ¿no? Se durmieron. Pero esta gente malvada, ¿qué? Ahí sí.
toda la noche. Pongan un fuego. ¿Sí? Vamos a ver qué va a pasar. Y Pedro, que también se había dormido, ahora sí ya no se duerme tampoco. Ahí está. Versículo 56, grupo 2. Cada grupo, por favor, haga el consenso. ¿Qué es lo que destaca? Ah, no, un momento. Entonces estábamos viendo. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es lo que se quiere narrar aquí? ¿Qué? Aquí era compromiso. Aquí, ¿cuál sería la palabra? Sí. Mezclarse. ¿Por qué se quiere mezclar? Ay, me corté. No, es el marcador que botó sangre de dolor. ¿Por qué se quiere mezclar? Ok, vamos a colocar acá. Miedo. ¿Qué más? Ay, ¿cómo se sentirá Pedro, no? Ahí. Es que mire, ser malo ya es malo, ya uno lo hace uno sentir mal, pero ser cobarde, ¿sí me entiende? Ser cobarde es doble peso, ser cobarde es, bueno, ahí, o sea, todos los de la turba están felices, sí, y él está ahí, güey, madre. ¿Qué siente? ¿Qué es lo que él está sintiendo? ¿Sí? Miedo, ¿qué está sintiendo consigo mismo? Impotencia. ¿Qué? ¿Desazón? ¿Qué? Un nudo, una confrontación. ¿Qué dice el Ludo? Micrófono, por favor. Porque en la vida de fe uno continuamente, hay momentos en que el Señor lo pone. Voy a poner uno muy básico. Uno está con un grupo de amigos que no son creyentes, llegó la hora de almorzar. Y uno dice, ok, para orar por los alimentos en la casa de uno solo, ay Señor, bendícelo. Pero aquí toca uno... O cuando va el pastor invitado a almorzar. Y dice, oh Señor, aleluya, ponga la música de Marcos Witt. Van escuchando cumbias y ahí sí. Ay, pongamos el cristiano, ¿dónde está? No, lo votamos, no, ponga. Yo diría que es un asunto de cobardía. Totalmente cobardía, es eso. Cobardía, supervivencia, ¿sí? ¿Se vio la película La Noche de los Lápices? Es eso, ¿no? Y hay unos que reaccionan y otros y, pues madre. Bueno. Muy bien. ¿Qué dice Beatriz? Yo lo veo en este versículo. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ajá. Estaba en ese proceso. Estaba siendo perfeccionado en el amor porque él después estuvo dispuesto a dar la vida. Entonces, dio la vida. ¿Jesús sintió temor? Claro. Entonces no haya sido perfeccionado en el amor. No, digo yo. Era la manera de expresar el amor, porque por eso la expresión, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Sí? De tal manera lo amó. ¿Quién? ¿El Padre o el Hijo? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Entonces el Hijo no tenía amor ahí? Está hablando del Padre. Ese versículo habla, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ok, perfecto, ya. Muy bien. Entonces hay miedo, impotencia, desazón, cobardía,
supervivencia. Y hay muchas cosas ahí, ¿sí? Todos salieron corriendo, vámonos, ¿sí? No. Imagínese usted a un judío en un campo de concentración nazi teniendo que poner el gas en la cámara para matar. En Colombia hubo hornos crematorios para desaparecer a los desaparecidos, a los falsos positivos, ¿no? ¿Sabía eso? Grado máximo de maldad. Y después construyeron una represa para tapar a todas las fosas comunes. No lograron taparlas todas. ¿Cómo? Hoy en día, ¿usted sabía que hoy en día hay movimientos que niegan el holocausto nazi? Y dicen que no fueron asesinatos, que no hubo asesinatos. Entonces por eso es que los judíos fotos, pero ustedes no saben las maldades que hacen los judíos, porque es que es de lado y lado. Bueno, entonces, pero, ¿qué hay ahí? Imagínense un judío metiéndole el gas para matar a sus congéneres. Y si no mete el gas, ¿qué? Los judíos a partir de la Segunda Guerra tienen un dicho: por salvar la vida, lo que sea. O sea, lo principal es salvar la vida. La ética queda relegada ante eso, en segundo plano. Si toca comer marrano, comeremos marrano. Si toca cantar canciones evangélicas, cantaremos canciones evangélicas. Pero lo más importante es guardar la vida. Eso es lo más importante por encima de todo. Si hay que comer carne humana, comeremos carne humana. Sí, como los que cayeron allá en Chile. Entonces, bueno, pero usted entiende eso que está pasando ahí por el corazón, por el estómago de Pedro. Eso no se siente en el corazón, no se siente en el estómago. Sí, a uno se le afloja el estómago de esa situación. Pero él se sentó entre ellos. Muy bien. Versículo 56, grupo 2. ¿Listos? ¿Ya hicieron el consenso? Bueno, listo, hagan el consenso. ¿Dónde están los que están? El 56. Buenos días. Mi grupo está conformado por el Alex, por Tatiana, por la Alicia, por Vicky, por Adriana, por Juanes y por Marcela. Machela, cuenta. Versículo 56. ¿Cuál sería la frase clave? Clave es: también estaba con él. Ok, también estaba con él. ¿Están de acuerdo todos? ¿Qué dicen ustedes? Él estaba entre ellos, o con ellas entre ellos, como dice Diego, pero él nunca se imaginó que le iban a pillar. Yo creo que nunca se imaginó que le iban a... Pero la pregunta mía es, ¿están de acuerdo con lo que están diciendo ellos o no? Hay disensiones en el mismo grupo. Por favor, el micrófono devuélvanlo, Juan Willy. ¿Qué dicen en el grupo? Perdón, qué pena, es que estábamos todavía discutiendo y una parte del equipo estábamos haciendo énfasis en una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él. Nos parece a una parte del grupo, lo que pasa es que no logramos un consenso, pero nos parece que esa es la parte más importante. ¿Qué estaría haciendo Pedro o qué habría dejado de hacer para que se fijara? Para que una criada en una turba, en una multitud de gente, se fijara en él. Yo también creo que esa es la parte más importante de ese versículo. Puedo estar equivocado, tranquilos, los que están en internet, ¿sí? Se fijó en él, ¿sí? Creo que lo más importante de esa porción es que esta criada se fijó en él. ¿Cuál sería la palabra entonces más importante de esa frase? Se fijó. O lo vio, no sé cómo dicen otras versiones. Lo vio, lo identificó.
¿Sí? Lo identificó. Bueno, ¿qué podrían decir ustedes de esa porción, de ese versículo? ¿Qué se destacaría de ese versículo? ¿Qué cosas se destacan de ese versículo? Vicky. Bueno, que lo más importante de este versículo para mí es que... No. Espérate un momentico. Lo más importante ya lo sacamos en consenso. Es que se fijó en él. Ahora, ¿qué otras particularidades? Miren la palabra que estoy tratando de utilizar para no decir que otras cosas importantes. ¿Qué particularidades menciona en el evangelista para ayudarnos a entender el ambiente del texto? Es que ese es el poder de las palabras. Y eso es lo que nosotros tenemos que sacar para poder enseñarle a la gente lo que queremos, lo que quiso el evangelista. ¿Qué se destaca, Vicky? Que la criada se quedó mirándole. Que la criada había una criada y ella... Bueno, en primer lugar. Hay una criada. Mire, él dice, y una persona se quedó mirándolo. No. Una criada. No es porque sea un soldado ni nada, sino que él destaca el oficio de la persona. ¿Por qué lo destaca? Porque podía decir simplemente, y uno del grupo se quedó mirándolo. Pero el evangelista tiene una intención con decir que una criada. ¿Cuál crees que sea la intención de decir, de enfatizar en la criada? Pues que había mucha gente, o sea, no solamente eran los hombres, los soldados, sino que también había gente del común. Ajá. Entre la turba. En primer lugar, es una persona del común. ¿Y por qué él quiere resaltar que una persona del común se quedó mirándolo? Tatiana, ¿por qué crees que el evangelista está pensando, oiga, una persona del común? La lechuza hace... Pienso que pues el hecho que es una criada no es una de las personas alrededor, que como curiosos que salieron de noche porque hace frío, entonces está de noche ahí viendo, pero se fijó en Pedro, ¿no? Entonces estaba como observando a ver si alguien de los seguidores de Jesús estaban ahí, o quizás algo de Pedro se destacaba que él no parecía a los que estaban en medio del fuego. Okay. Había algo que no... La pregunta mía es, ¿por qué el evangelista destaca la profesión de la persona que se fija en Pedro? ¿Por qué él destaca que es una criada? Diana, es que estamos en el grupo acá, entonces cuando es cada grupo, ya después que el grupo se queda varado, pido la ayuda de los demás. ¿Por qué? Adriana, ¿por qué? Alicia también, primero Alicia, después Adriana. Porque, bueno, era criada, lo cual quiere decir que era del pueblo de los mismos que hasta él le hizo milagros. Sí. Mira, algo particular aquí, ¿no? Lo que está destacando Alicia es importante. ¿A quién hizo beneficio Jesús? Yo sé que a todos, pero la Biblia enfatiza a quién. A los pobres. A la gente del pueblo. Y esto era muy marcado en Israel. O sea, los sacerdotes, los fariseos, los escribas y los saduceos pensaban que el resto de la gente eran malditos. ¿Se acuerdan cómo tratan al ciego de nacimiento? Y ustedes no conocen la ley, y ustedes son no sé qué y no sé cuándo. Cuando Jesús comienza a estar con el pueblo, pues el pueblo está feliz, los alimenta y los sana y los libera. Pero fíjense cómo la gente se deja manipular. Y entonces está relatando, hay varias cosas que se están diciendo con esa sola frase. En primer lugar, la gente del común era la que estaba siendo parte de la turba. Pero la gente del común era la gente que habían visto a Jesús ser humilde, entrar en Jerusalén, compartir el pan, estar con ellos.
Y la gente cuando, no, ay, sí, ¿se acuerda lo que, lo que dijo la Virgen María? Que ha venido a oprimir a los ricos y darle. La Virgen María era mamerta. Ustedes saben, ¿no? Margarita Rosa dijo que Jesús era un mamerto, eso fue un escándalo. Pues si mamerto se llama buscar el bien de los menos favorecidos, déjeme decirle, pues Jesús es el gran es Dios, ni siquiera Jesús, Dios es el gran mamerto. Y entonces, ¿por qué los menos favorecidos no tienen el poder en el mundo? Porque este mundo está bajo el maligno. Entonces, ¿quiénes tienen el poder? Pues los hijos del maligno, hermano. ¿Pero usted en qué universo está viviendo? Pero lo espero en el cielo. Lo espero en el cielo. Vea la declaración que hace la Virgen María. No lo vamos a leer ahorita, pero léalo en Lucas. La declaración es una declaración social, absoluta. Vino a humillar a los poderosos y a exaltar a los humildes. Pero una mujer humilde está entre la turba ahí. Y no solamente está entre la turba. Esta mujer humilde lo señala, lo acusa. Y a la gente a la que le había hecho bien. Mire lo que está diciendo esa sola frase, Patricia. Ojo, José de Arimatea, un millonario, fue el único que fue capaz de reclamar el cuerpo de Jesús. Entienda que la Biblia no está hablando de luchas de clases, no sea tan tonto. Aquí no estamos hablando de izquierdas ni de derechas, no sea tan bobo. Pero es que lo condujeron a la casa del sumo sacerdote y la criada no estaba mezclada en la turba, era servidora, era criada en la casa del sumo sacerdote. Leamos otra vez el versículo. ¿Qué dice? En el palacio, claro. Dice que ellos se sentaron alrededor del fuego. Perdón, si la criada quiere estarse, que se esté en la casa guarnecida. Pero ella salió al patio a estar ahí con la gente ahí. ¿El sumo sacerdote dónde estará? ¿Dentro de la casa o fuera de la casa? En la casa que tiene patio. Y además no dice que la criada sea del sumo sacerdote, ¿no? Pero ojo, es bueno hacer todo el análisis. Sí es bueno mirar. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Es que no dice lo uno ni lo otro. Exacto. Y en donde no dice, mejor que. Donde no dice que, mejor no hablar. Pero está diciendo que es una criada. Es una criada, eso dice. ¿Es una mujer de qué? Del vulgo, del común, del pueblo, de la clase baja. Más baja que los bajos. Porque ya los bajos en Israel eran todos. Pero esta es una criada, una sirvienta, una esclava. Y está entre ellos ahí en la turba. Está ahí en ese morbo del momento. ¿Qué va a pasar con Jesús que nos hizo bienes? Pero esta no es una criada cualquiera. Es una criada malvada. ¿Por qué decimos malvada? Porque inmediatamente delata a Pedro. ¿Para qué lo delata? ¿Usted sabe el ambiente que se está moviendo ahí? Imagínense el ambiente que se está moviendo ahí tan caliente. Vamos a matar a ese Jesús, es que bien hecho y lo van a crucificar bien. Sí, vamos a ver qué pasa. Oiga, él también estaba con ellos. O sea, caigámosle y matémosle. Una criada lo identificó. Pero también, ¿qué pensó Pedro cuando la criada lo identificó? Esta criada pendeja, porque esta pendeja, ajá. Porque fuera un sumo, fuera un oficial, fuera un principal, pues el hombre, pero no es un principal. Entiende que el evangelista tiene una intención con declarar que una persona del común, mire todo lo que está arrastrando el relato. Y Pedro, en lugar de, porque cuando una persona del nivel bajo trata de toda la otra persona, se le impone. Pero ¿qué hace Pedro?
También ese, todavía no lo dice, ¿no? También ese estaba con él. Entonces vemos aquí una criada del pueblo, pero pero usted, ¿por qué el evangelista dice que es una criada? Un niño fue y dijo, hay una intención. Un anciano fue y dijo, hay una intención. Una mujer fue y dijo, hay una intención. Un principal hay una intención. Una criada. ¿Qué hacen las criadas? Una criada. Sirven. Y yo lo que veo, a ellos les convenía, a los que estaban adentro, que se fuera la turba, tenían que tener a la turba calientita y tenían que tener a la turba atendida para que se quedaran. ¿Lo dice el texto? No, lo dice la psicología. No lo dice el texto, no. Ya. Por eso les digo, mire, aquí hay una línea que es muy delgada. Y nosotros tenemos... No, lo que pasa es que les estaba preparando canapés y té para que ellos no se fueran. Y no lo dice el texto. Puede ser. Pero si hilamos tan delgadito, nos podemos perder. ¿Sí? Lo que estamos aprendiendo aquí, en primer lugar, es que la lechuza hace shh. Lo que estamos aprendiendo es cómo hilar. Cuando uno va a coser, por ejemplo, un vestido, corta las piezas y lo primero que se hace es que uno une las piezas con unas puntadas que son despuntar, con unas puntadas amplias, despuntear. Eso tiene un propósito. Si usted se pone a hacer una puntada muy cerrada, no sirve, se tira en la pieza. Tiene que aprender a hacer esa despuntear, pespuntear, hilvanar, para que la pieza cuando ya se vaya a coser en la máquina, no se mueva. Y no sé, porque entonces, sí, esa es la diferencia entre un Giorgio Armani de verdad y uno chino, ¿sí? Que usted compra el Giorgio Armani chino y aquí, y el pantalón ahí como, y uno ahí, mire, Giorgio Armani, no, ya, nota que no es Giorgio Armani, ya. ¿Sí? Eso vale mucha plata, porque imagínese lo que es pespuntear a mano cada pieza. Eso no lo hace una máquina. El pespunte no lo hace una máquina. De una, cuando son piezas ahí de una lo pasan por... No, un sastre. Entonces lo que nosotros aquí estamos aprendiendo es cómo hacemos para no excedernos en el análisis textual. Yo sé que esto se vuelve emocionante y hasta morboso, pero no podemos caer en la trampa. Tenemos que mantenernos en el texto. ¿Hay una intención? Pregunta. ¿Hay una intención en decir que es una criada? Sí. Ahora, ¿cuál es la intención? ¿Saben qué hacen los teólogos? Cogen la intención y se ponen a hablar basura. Porque a ellos les toca decir algo novedoso, si no, ¿quién les va a publicar? O sea, si yo digo ya lo que está hecho, pues qué gracia. Tengo que inventar. Ahorita estoy dedicado viendo a Antonio Piñeres. Véanlo si tienen criterio, pero dicen, es una maravilla todo lo que inventa. ¿Qué dice Gludo? Viéndolo con de dónde venimos, pues o una gran parte del pueblo fue convencido para arrestar a Jesús, toda esta gente de esta turba. No, pues yo diría que la intención es básicamente que era una mujer del pueblo, o sea, una mujer que era del pueblo, que recibió milagros del pueblo, hablando del pueblo general, y que ahora se volteó, pero de una manera horrible hacia Jesús. Y si lo unimos con lo que va a pasar después, pues sí, ¿no? Porque son los que van a decir crucifíquenlo, o sea, está en el medio de lo que
de dónde viene y a dónde va. Hay una película muy hermosa que se llama La lengua de las mariposas. Y es un profesor que es socialista en la España de la Guerra Civil antes de Franco. Y entonces él comienza a enseñar a los muchachos muy libremente, o sea, a pensar, al pensamiento crítico. Y un niño pues se encanta porque el profesor le habla de la lengua de las mariposas y le habla del ornitorrinco y le habla de otro pájaro que hace el baile a su pájaro y bueno. Y él está fascinado con el profesor. El papá de él es sastre y le teje un traje al profesor de regalo y el profesor es una maravilla, profesor. Pero vienen los oficiales y lo arrestan. Y cuando lo arrestan, pues el que no le tire piedra y el que no lo escupa es socialista. Entonces todo el mundo, por puro miedo, el papá, sobre todo el papá del niño que es socialista, pues le toca mostrarse más porque si no, es un poco este suceso. Y entonces el papá llorando empieza, ay, yo voy a llorar ahora, porque es demasiado dura la película, porque el papá llorando le tira las piedras al profesor y lo insulta. Y el niño no entiende. El niño está ahí y el niño comienza a recoger piedras, pero como no sabe palabras para insultarlo, comienza a decirle las palabras que le enseñó el profesor. Espiro no sé qué, que es el nombre de la lengua de las mariposas. Ornitorrinco, espiroclasto, antropoide. Y el profesor pues recibe las piedras y se queda mirando como, ay, ¿sí? ¿Entiende el drama que se está viviendo aquí con Pedro? ¿Entiende por qué el evangelista resalta que es una persona del común? ¿Qué quiere decir cuando una persona del común lo acusa? Miremos el siguiente versículo, el grupo 1. Ya se nos acabó el tiempo porque estamos tan encarretados que... Versículo 57. ¿Cuál es la palabra clave? Ahí al rompe. Mónica, pásenle el micrófono, por favor. Pero él lo negó. Diciendo que Pero él lo negó, diciendo, no lo conozco, mujer. no lo conozco. ¿Qué sintió Pedro ante una mujer del común que lo está acusando? ¿Entiende que ese es el énfasis para decir que es una mujer del común? Pues, él se sintió confrontado, o sea, era la palabra de ella contra la de él. No creo que sea confrontado. O sea, y se sintió, No creo tan que la expresión impotente, sería o sea, confrontada. la impotencia de negarle a ella que él no lo conocía, porque, o sea, de acuerdo, o sea, por lo que destaca el autor aquí, o sea, una mujer del pueblo del común que los había visto a ellos haciendo oficios. Cuando una mujer del común lo delata, lo que quiere revelar el evangelista es que Pedro se intimida ante una mujer del común. Normalmente, al ser una persona del común ni siquiera es tomada en cuenta. O sea, es mujer. En la época de Jesús, las mujeres y los niños no les valen el testimonio. Es mujer, pero además de mujer es ¿qué? Una esclava. De modo que Pedro ya haberse hecho el loco. ¿Sí? ¿Qué le pasa? Y ya. No. Mujer, ¿qué? No lo conozco. No le conozco. Lo negó. Aquí es el 57. Lo negó. No lo conozco. Pero imagínese, ya el tipo está en medio choque y ahora todo el choque lo expresa, su cobardía la afirma, porque al menos aquí podía disimular todavía su miedo, pero ya después de declararlo, pero no ante cualquiera, ante una mujer humilde. O sea, eso es echarle sal a la herida, eso es aumentar ¿sí? Si hubiera hecho, una persona lo reconoció y él dijo no lo conozco. No, una sirvienta, una esclava. Y entonces él ante la esclava, y mire cómo le responde la esclava, como si fuera una gran persona, mujer. Así fue como Jesús le dijo a su mamá. Es un título de respeto entre los judíos. Mujer, no le conozco. Bueno,
siguiente versículo decía, un poco después viéndole otro, se da cuenta que ya no dice quién es, porque ya enfatizó lo que tenía que enfatizar. Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Aquí ya el énfasis no es una mujer humilde, porque aquí ya quitó ese énfasis, cualquier persona. Ahora el énfasis es que lo niega por segunda vez. No lo soy. 59. Como una hora después, no friegue, pero es que este Pedro, mejor dicho, claro, el Señor le había dicho. Una hora después. Bueno, yo con la primera ya me voy de ahí, yo me voy aburrido. Yo no entiende que Pedro somos nosotros. Porque Pedro tiene el corazón dividido. Él quiere estar ahí, quiere estar cerca al maestro, pero no quiere estar cerca al maestro. Le gustaría defenderlo, pero le da miedo. La ha embarrado y sabe que la ha embarrado, pero está superando su embarrada, todavía quedándose ahí. ¿Es fiel o no es fiel? A medias. Pero eso es lo que está enfatizando el Evangelio. Una hora después, ¿qué es lo que enfatiza? Pues el tiempo. ¿Entiende que hay un énfasis de tiempo ahí? Si no, no diría una hora. Acto seguido, después, no. ¿Una hora sabe cuánto es? Espere una hora a ver si no le gusta esperarse una hora. Una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es que Galileo. Ahí hay otro énfasis. Dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Sí, la palabra énfasis es mientras todavía. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás ¿qué? 3 veces. ¿Se da cuenta por qué dice que mientras él hablaba, el gallo cantó? Porque la profecía era antes de que cante el gallo. Me negarás 3 veces. Y entonces, ¿cuál sería el énfasis ahí? Se acordó de la palabra que el Señor le había dicho. Y Pedro saliendo fuera, ¿qué? Lloró. Ya no resistió más, se quebró. ¿Sí? Se quebró. El Señor lo miró, ¿no? ¿Cómo sería esa cuestión? Está en un patio lleno, Jesús está ahí y él está lejos, tampoco estará tan cerca, en el grupo más cercano seguramente no está, o quién sabe, y el Señor lo mira. ¿Qué quiere mostrar? ¿Qué quiere mostrar ese pasaje? Ahora sí podíamos hablar de la intención del Espíritu Santo. ¡Wow! Hemos hablado del género, hemos hablado del tema, del énfasis, pero ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que quiere Dios con ese pasaje que nosotros entendamos? ¿Qué? María Teresa, micrófono para María Teresa. Hacernos sentir como un zapato. ¿No? Pero sí da para que nos sintamos como un zapato, ¿no? ¿Cuál es la intención del Señor María T? Mostrar nuestra condición. Para ante Jesús. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué dice Armando? Sí está bien la primera parte. Lo primero que está mostrando es, no la condición de Pedro. Esa es nuestra condición. ¿El cumplimiento de la palabra? Propósito del Espíritu Santo. Marta, micrófono para Marta. Mostrarnos la condición de cómo está nuestro corazón dividido. ¿Para qué nos está Para que mostrando? reconozcamos. Para creer. Para seguirlo. ¿Para qué el Señor quiere que sepamos que somos nosotros débiles? Para que dependamos de Él. Que confiemos. Pastor Clímaco.
Micrófono para el pastor Clímaco. Pues voy a decir algo loco, pero puedo ver que Pedro durante todo este relato intentó mostrar que él no iba a negar a Jesús, pero cuando se vio ante la situación real, se quebró. Sí. Y nos está mostrando nuestra condición para que tengamos la confianza en Jesús, que siempre su palabra se va a cumplir. Para que nosotros aprendamos a confiar no en nosotros, siempre vamos a tener miedo natural, siempre vamos a sentir temor, siempre ante la situación. Mire, el mismo Señor Jesús, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Angustiada hasta la muerte está mi alma, con lloro, con súplicas, mirando la aflicción del alma, dice en Isaías, de su ungido. Pero él después, ¿qué dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Levantémonos, vámonos. Mientras nosotros estemos tratando de nosotros por nuestras propias morrongos y pues nada, no vamos a negar. Es más, ¿cuántas veces lo hemos negado? ¿Cuántas veces hemos cambiado las cosas de este mundo por nuestra conveniencia? Miren, ni siquiera estando expuestos a la muerte, hemos sido más canallas todavía porque ante bobadas lo hemos cambiado. Ante bobadas lo hemos negado. Ante bobadas hemos preferido nuestra comodidad. Pero precisamente el texto lo está mostrando y lo mostrará después cuando él restaure a Pedro, ¿no? ¿Qué dice? Que es una pregunta. Bueno, que es peligroso hacer mal el propósito, porque uno podría decir, no niegas a Jesús, el propósito es ese. Pero justamente lo que Jesús le viene diciendo a Pedro es que no hay forma, tienes que depender. Fíjense que Judas también le embarró. Pero está mostrando, hay una intención, es que el tiro es entender esa intención. No la embarre, la intención es no la embarre. No, mire, Judas y Pedro la embarraron. Vamos a encontrar una diferencia en esto. ¿Sí? Parecería inclusive que el arrepentimiento de Judas es más contundente. Pero todavía Judas sigue queriendo hacer las cosas, pagar por sus propios medios. Judas quiere pagar el daño que hizo. ¿Con qué lo pagó? Con su propia vida. No entendió. Entonces lo hermoso del Evangelio es que nos enseña a no depender de nuestra vanidad, no hay lugar para nuestra gloria, pero no porque Dios no quiera que nosotros, sino porque Él sabe, mire viejo, no aguanta. Es más, ¿cuál es la gloria del hombre? Entregarle la gloria a Dios. Y ahí es cuando uno dice, no friegue, yo le entregué mi vida. ¿Sí? Como yo no podía, yo le entregué mi vida. Y ese es nuestro mérito. ¿Sí? Y el Señor, bien, ahora venga, tome mi gloria. Ahora le comparto mi gloria. Porque ya usted no la está sustentando en sus fuerzas, sino que la está sustentando en el Espíritu. Y ahora sí, y mire, y con eso usted puede ir a donde quiera. Pedro entregará la vida por el Señor. Pedro ante el concilio sin miedo se parará y dirá, y si tienen que pegarme, péguenme. Y si tienen que matarme, mátenme. Y si tengo que sufrir cárcel, no me importa. Ya el Pedro de Hechos es una cosa diferente. Porque ¿de quién está dependiendo? Del Espíritu Santo. Entonces sepan, cuando usted niega al Señor y cuando está temeroso, ¿de quién está dependiendo? Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Si usted teme, el que teme no ha conocido a Dios. Porque si teme es porque está dependiendo de quién, pues de sí. No vamos a depender de sí. Ahora vamos a desarrollar las preguntas de observación
de análisis y de aplicación en la casa, porque se acabó el tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Jesús, ayúdanos a poder predicar bien y enseñar bien. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.